Invitamos a hermano Alessandro Rodríguez. Vamos a estar hablando por él. Pon tu mano para aquí para que Dios lo use con su gracia, amén, que pueda ser un canal por el cual Él pueda hablar a nuestras vidas. Dios eterno y Padre, te damos gracias por tu siervo, gracias porque tú conoces todas las cosas, Señor. Tú conoces la necesidad que cada persona ha llegado aquí, Señor. Que por medio de este mensaje podamos salir de este lugar fortalecidos y enriquecidos más en ti, Señor. Toma tu siervo en tus manos, úsalo como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia. Para mí siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Estamos comenzando una nueva serie, creo que está en la pantalla. Esta nueva serie se llama Alegría o Gozo, depende de la traducción. Pero vamos a estar alrededor del libro de Filipenses, alrededor de varias semanas. Vamos a estar hablando de esa alegría que nos da el Evangelio. César la semana pasada nos hablaba de que nosotros somos los que podemos proyectar cómo va a ser nuestro 24. Pero cuando tú vas a un viaje, tú te preparas para ese viaje. Yo me recuerdo con mi familia anglo ahora, cuando vamos de viaje, hay que ajustar las maletas, hay que ponerlas en el carro, hay que poner todo listo y ya tú estás pensando desde antemano cómo va a ser ese viaje. Así es este viaje que vamos a tener durante el año 24. Pero para eso nosotros tenemos que ir direccionándonos hacia ese año. ¿En qué vamos a ir haciendo? Déjame empezar orando y voy a invitarte a ver el libro de Filipenses capítulo 1. Vamos a dar una introducción del libro porque vamos a estar en esta serie por un rato y es bueno tú saber cómo empieza, cómo llega el Evangelio a los filipenses. Amado Dios y Señor Jesús, te damos gracias por ser tan y tan bueno con nosotros. Bueno, Señor, porque tú nos alcanzaste, porque tú fuiste corriendo atrás de nosotros. No que nosotros tuviéramos ningún mérito para eso, pero tú en tu infinita gracia te quisiste acercar a nosotros y nos rescataste. Y ahora nos hace ser llamado hijo de Dios. Ahora nosotros somos tus hijos. Ahora estamos cerca contigo, Padre. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos infinitamente gracias. Y te pedimos que tú uses al predicador, que tú uses su labio, que tú lo uses, Señor, y que tú estés aquí con él, porque si tú no estás al frente, de nada sirve lo que él hable esta mañana. Que todo sea para la gloria de tu nombre. Esta carta de Filipenses fue escrita alrededor del año 60-62, antes de Cristo, perdón. Pero ¿cómo llega el Evangelio a Filipenses, a los Filipos? Déjame invitarte a ti a ir al libro de Hechos, capítulo 16 y versículo 11 en adelante. Lucas escribiendo dijo: zarpando pues de Troa, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Nápoles y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse las oraciones y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el Señor, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y no obligó a quedarnos con ella. Esta carta que fue enviada a los filipenses, Pablo, que había pasado por ciertas situaciones,
llega aquí. Y lo primero que él llega es a estas mujeres, pero él no se queda solo de brazos cruzados, él empieza a hablar el evangelio, a predicar el evangelio a esta ciudad de Filipo que estaba aquí, que era una ciudad de agricultores, pero que años más tarde fue hecha una ciudad agregada a Roma, era parte del Imperio Romano. Y en esta ciudad, esta mujer, Lidia, conoce al Señor. Pero no solo Lidia, también estaba otra chica que tenía un espíritu de adivinación. Y también el carcelero. La razón, hermano, que yo quiero introducirte, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué llega el evangelio a Filipo? Porque Pablo, escribiendo en este primer capítulo de Filipenses, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y tú podrías decir, hermano, ¿qué puedo encontrar alegría en esto? ¿Cómo tú crees que yo puedo encontrar alegría en esto, hermano? Eso sería tu pregunta. Pero si tú lees todo el capítulo 16 de Hechos, te vas a dar cuenta que Pablo, aún pasando por sus tribulaciones, aún él estando preso en la cárcel, él estaba alegre. Tú puedes ver aquí a un Pablo que se regocijaba de haber estado preso en esa prisión. Valga la redundancia. Y este Pablo es que aquí a los filipenses le está diciendo, mire, si ustedes piensan cualquier cosa, para mí todo es Cristo. Y si en alguna cosa de esto, para mí el morir en Él sería mi ganancia. ¿Cómo es tu vida cuando tú estás pasando por tribulaciones? ¿Tú piensas en la alegría o en el gozo? Es una pregunta. ¿Qué tú piensas cuando tú estás pasando por tribulaciones? Tú dirías, Ale, ¿por qué tú empiezas este segundo domingo del año hablándome a mí de las tribulaciones y me habla de alegría? ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque Pablo en este pasaje y en esta carta nos está mostrando que aun cuando tú pases por tribulación, si tú dependes de Cristo, tu alegría y gozo está en Él. ¿Tú sabes qué, hermano? La alegría nosotros la buscamos solamente en las cosas materiales del mundo, solo en las cosas banales que están aquí. Pero cuando tú centras tu vida en el autor y consumador de la fe, tú vas a encontrar el verdadero gozo. Esa es la razón. La razón de tu vida es Cristo. La razón de mi vida es Cristo. Pablo tenía claro eso y por eso él se atrevía a decir, para mí el vivir es Cristo y morir en Él me es ganancia. Pablo, estando preso en esta cárcel, experimentó el favor de Dios. ¿De qué manera? Él vio su luz, él vio su rostro, él vio cómo se abrieron la cárcel. Y este Pablo pudo decir en estos 4 capítulos de Filipenses y 104 versículos, decir, yo me siento gozoso de lo que Dios está haciendo conmigo. Si tú vas ahí afuera, el mundo está buscando la alegría en si me compro la última troca que está allá. Busca la alegría en qué nuevo trabajo estoy teniendo. Busca la alegría o el gozo en cuanto yo hago para mí o hago para mi familia. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué tanto dura ese gozo?
Déjame ponerlo de esta manera. Tú deseas algo. Los jóvenes hoy en día desean quizás el iPhone 15, quizás un videojuego. Y tú dices, ay, yo quisiera tener esto para estar gozoso en estas cosas. Cuando tú lo recibes, ¿cuánto tiempo te dura el gozo? Después de haberlo tenido, una hora más tarde ya el gozo no es el mismo. Porque es solamente una felicidad momentánea que te puede dar este mundo. Esta tierra a donde nosotros vivimos solo nos puede dar felicidad que son por segundos. Pero algo que Pablo se atrevía a escribir era, para mí el vivir es Cristo y yo quiero morir en ganancia. ¿Tú sabes qué, hermano? Si mi vida está basada en Cristo, todas las cosas que sucedan en mi vida ayudan para bien. Pablo, escribiendo a los romanos, dijo esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan en bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pablo sabía cómo gozarse en Dios. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de tú estar en una cárcel. A mí me tocó enseñar en la cárcel en la República Dominicana. Y quizás la cárcel en la República Dominicana sería igual que casi toda Latinoamérica. No lo sé, pero es posible. Con la deficiencia, la carencia que hay en una cárcel. Cuando yo vi eso por primera vez, a mí me entró una tristeza grande a ver a estas personas ahí presas por las condiciones. Mi corazón se sintió molido al ver eso. Y yo creo que Dios usó eso para enseñarme a mí que no importa la situación en la que yo estuviera, Él iba a usarme para su gloria. Cuando yo empecé a enseñar en la cárcel y yo vi todas estas cosas, era difícil empezar a hablar del Evangelio. Pero yo empecé y años más tarde, algunos de estos presos empezaron a servir a Dios, empezaron a creer, empezaron a convertirse. Y ese mismo año unos 12 personas se bautizaron. Es decir, Pablo está diciendo, aunque yo me encontrara en esta cárcel que está aquí, preso, vigilado 24 horas, mi gozo no está aquí en esta cárcel. Mi gozo está arriba en el cielo. Mi gozo está con Cristo. Porque no importa la situación que yo esté pasando, si yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí, mi gozo es eterno. Mi gozo no es de acá. Por eso es que Pablo se atrevía a decir, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Sean estas buenas o sean estas difíciles. Pero yo tengo que poner a Cristo en mi vida. Este Pablo fue el que escribiéndole a los Gálatas le dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si tú empiezas a vivir de esta manera, entonces todas las cosas que te rodean, todas las cosas que están a tu alrededor, las situaciones que tú pases, van a ser de ayuda para bien en tu vida. ¿Por qué yo te digo esto? Porque tú estás al inicio de un año en el que tú vas a empezar a ver situaciones en las que vas a ir pasando, pero si tú estás en Cristo, tú vas a empezar a sentir el verdadero gozo. Sintiendo justificado gratuitamente por la gracia mediante la redención que está en Cristo. Eso le dijo Pablo a los romanos. Cuando Cristo está en ti, tú estás justificado. Y esto es, hermano, gratuitamente, por su gracia.
Así que, hermano, todas las cosas, en todas las situaciones, en todo lo que tú estés pasando, te va a ayudar para bien. Pero su gozo solamente está en Cristo. Pero para tú alcanzar ese gozo en Cristo, tú tienes que tener fe en que todo dependa de Él. Pero tú sabes, hermano, que tenemos nosotros los humanos. Una situación es que, yo creo en Cristo, pero cuando llegan las vicisitudes, cuando llegan las situaciones difíciles, yo quiero resolverlas por mis propias fuerzas. Yo no dejo depender de Cristo. Y yo quiero pedirte algo. No importa en la situación que tú estés, sea esta buena o sea una difícil, que tú vayas corriendo al trono de la gracia a decirle: Dios, yo quiero que sea tú el que controle todo de mí. Porque tú sabes, hermano, por ejemplo, cuando tú estás en la Navidad, que acabamos de pasar, muchas personas empiezan a escribir su carta de qué regalo quiere. Tu niño y a veces tú mismo. Escribe una carta de qué tú quieres. Pero yo nunca he visto a alguien trayendo un papel en blanco delante del trono de la gracia y diciéndole a Dios: Dios, ¿qué tú quieres para mi vida? Déjame decirte esto. Cuando tú puedes llegar a este momento de tú ir delante del trono de Dios y decirle: mira, ¿qué es lo que tú quieres? Lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú tengas para mí es lo mejor para yo poder gozarme en ti. No es lo que yo pida. De ahora en adelante yo quiero vivir para ti, para tu gracia. Yo quiero recibirlo de ti. Hermano, si tú tuvieras que escribir una carta hoy en día de ti mismo, ¿qué los demás podrían ver de ti? ¿Que tú amas a Cristo o solo dice que amas a Cristo? La plenitud del gozo está en vivir para Cristo, pero vivir modelando a Cristo. Viviendo en la fe que Cristo te da. También en la forma en la que nosotros servimos a otro, podemos encontrar el gozo. Algo que tú puedes ver a Pablo aquí, si tú te vas a Hechos capítulo 16, más adelante de los versículos que leímos, es que Pablo, y estaba aquí en esta cárcel, se abre y todo el mundo quería salir, pero Pablo se quedó. ¿Tú sabes por qué Pablo se quedó? Para que el romano que estaba ahí, el carcelero, no perdiera su vida. Hermano, cuando llega una situación difícil en tu vida, tú quieres salir corriendo y escapar de ella. Pero Pablo lo estaba haciendo diferente porque él sabía en quién estaba plantado su gozo. Él sabía que sin importar la situación en la que él tuviera en ese momento, quien le iba a dar el gozo era el Redentor del cielo. Y él estaba sirviendo de esta manera al carcelero. Porque para ese entonces, si él dejaba escapar a esos presos que estaban ahí, él tenía que pagarlo con su propia vida. Por eso dice que él cogió su espada e iba a matarse. ¿Tú sabes por qué? Pablo está siguiendo y no ha dado a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. En Cristo tenemos nueva vida. Pero no es cómo estás viviendo esa vida nueva que tú tienes en Cristo. Es una vida apacible. Es una vida en la que tú muestras el gozo. O en la que tú muestras a Cristo a los demás. Cuando tú vives para Cristo y Cristo vive en ti, eso va a traer también prosperidad a tu vida.
Tú dirías, ¿en qué se muestra la prosperidad en este pasaje? ¿Qué le está hablando? La prosperidad de Pablo en ese momento fue que él fue liberado. Y sobre todo que tú y yo hoy en día podemos recordar lo que él hizo. Porque esta carta de Filipenses, junto con otras 3 cartas, fueron escritas desde la prisión. Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Tú, hermano, cuando tú estés pasando en una tribulación, ¿cómo tú empezarías tu carta, a escribir tu carta propia de ti? ¿Cómo tú la escribirías? Si tú tuvieras que escribir una carta en la situación más difícil que tú has pasado en tu vida, ¿cómo tú empezarías esa carta? ¿Tú empezarías esa carta con quejas? ¿Tú empezarías esa carta con lloriqueo? ¿O tú empezarías la carta con alegría? Pablo comienza esa carta, aunque está en el versículo 21, pero él empieza hablando diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir en él es ganancia. Uno, porque Pablo ya había visto lo que había hecho en otro tiempo con él y había visto a otros que ya conocían a Cristo y vivían por Cristo, cómo Dios lo había librado. Eso es parte de la prosperidad. A veces cuando nosotros escuchamos la palabra prosperidad pensamos en todo lo material, pero es más que eso. Cuando yo estoy juntamente con Cristo crucificado, aunque ande en tribulaciones, mi gozo está en Cristo. Cuando Pablo le escribió a los Corintios en segunda carta, le dijo esto: antes bien, recomendamos en todo, como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustia. ¿Sabes por qué? Dios no quiere que tú y yo seamos conformistas. Que no nos conformemos, hermano. Pero ¿cómo yo puedo traer alegría cuando yo estoy en una situación difícil? Es sabiendo que comenzó la obra en mí, la irá perfeccionando y terminando hasta que Él venga. Es porque yo sé en quién tengo mi vista. Es porque yo sé de quién he dependido. Cuando yo conozco a ese autor y consumador de la fe, mi gozo es pleno en Él. Pero tú sabes que Pablo muestra aquí en esta carta que no hay otra forma de vida. Hermano, cuando tú sales ahí afuera y tú ves a una persona que no anda o no ha vivido con Cristo en su vida, ¿cómo tú lo ves? Tú ves, se ve sin alegría, triste. Pero cuando tú tienes un estilo de vida como la de Cristo, para ti el vivir será así. Y Pablo nos lo muestra en cada una de sus cartas. Él nos dice, mi norte, mi vida es Cristo. Yo sigo hacia el frente, hacia Él. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo, su vida cambió y fue transformada. Ahora su forma de vida, todo lo que él hace, es para Cristo. Su gozo solamente está en Cristo. Y por eso él podía decirle a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Porque él se había acercado a Dios y empezó a conocer a Cristo y lo conoció. Y Él lo hizo un estilo de vida. Tú y yo estamos viviendo ese estilo de vida en el cual Cristo sea nuestra vida, sea nuestro todo, sea nuestro gozo.
Hermano, recuerda que tú y yo hemos sido comprados. Y se pagó un alto precio por ti y por mí. Cristo tuvo que ir al madero. Cristo tuvo que derramar su sangre por ti y por mí. De ahora en adelante, hermano, tú y yo tenemos que vivir de tal manera que nosotros glorifiquemos a Él. De esa forma tiene que ser nuestro estilo de vida, que empiece a glorificarlo. Porque tú y yo ahora pertenecemos a Él. Tenemos que vivir como eso. Y eso era lo que Pablo le estaba mostrando a los filipenses. Aunque yo estuviera en las tribulaciones, aunque yo estuviera preso en la cárcel, aunque yo estuviera ahí, mi gozo no está aquí en esta tierra. Porque no importa si yo en esta cárcel yo muero o vivo, lo hago para Cristo. Era un estilo de vida que Pablo estaba viviendo. Era una forma de decir, para mí ya no me importa lo que sea conmigo, ahora me importa lo que pase con Cristo. Y si por motivo del Evangelio, si por motivo de que aquellos conozcan a Cristo, yo tengo que morir, me es ganancia. Pero tengo que presentar a Cristo a otro. Eso es lo que estaba pasando. Nuestra vida es del Señor. Nos rendimos a Él de todo corazón. Cuando eso pasa, los demás lo van a ver. Tu alegría viene. Empieza el gozo. Tengo una pregunta. De ahora en adelante, viendo la vida de Pablo, ¿cómo tú empezarías a escribir tu carta cuando tú estés en tribulaciones? Que tú estés en situaciones difíciles. Esta forma que Pablo pasó solamente la podía pasar porque Cristo estaba en él y porque él vivía para Cristo. Déjame decirte esto. Si tú te encuentras aquí hoy y todavía tú no has conocido a Cristo, si tú no has hecho que Cristo sea el centro de tu vida, cuando tú pases por tribulaciones como la que Pablo pasó, lamentablemente no vas a sentir el gozo. Pero si ya tú conoces a Cristo y lo ha hecho tu Salvador y hace tu estilo de vida de esta forma, hermano, si tú tienes tu fe, tu visión en Cristo, tú vas a sentir el gozo. Porque ahora tú no vives para ti, tú vives para Él. La forma que nosotros vivamos va a mostrar al mundo si somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Tú eres de los cristianos que solo dices soy cristiano o no lo muestras? ¿O eres de los cristianos que tú vives para agradar a Dios? Pablo había alcanzado esa naturaleza. Y mira cómo él escribe aquí en el capítulo 3 de Filipenses. Versículo 8 en adelante. Y ciertamente, aún estimo toda la cosa como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo ni mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si Él en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermano, tú traerías al final de tu vida, al final de tu carta, de escribir esto como dice en el 3:10. Vuelvo a leerlo. A fin de conocerle y poder de su crucifixión y la participación de su padecimiento, semejante
a Él en su muerte. Cuando tú escribas tu carta al final de tu vida, cuando tú escribas tu carta cuando tú estás en tribulaciones, ¿tú te atreverías a decirlo de esta manera? ¿Tú te atreverías a decir lo que Pablo dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora vive Él en mí y yo vivo en Él. ¿Cómo sería esa carta, hermano, que tú escribirías? Yo quiero instante que empieces a tener una vida que muestre a Cristo. Que los demás puedan ver el gozo de tu vida en Cristo. Y que recuerde, hermano, que sin importar la situación en la que tú estés pasando, todo ayuda para bien. Mi gozo y tu gozo deben estar centrados en Cristo. Mi vida debe apuntar a Cristo. Todo lo que venga de Cristo debe llenarme de gozo. Este año 2024 que está empezando, yo quiero invitarte a que tú veas, que tú pongas tu vista en el autor y consumador de la fe, en aquel que te compró por un alto precio, para que tú empieces a experimentar el gozo de mi Señor. Quiero pedir al grupo de alabanza que pueda pasar, por favor. Déjame orar para terminar. Amado Dios y Señor, gracias por amarnos. Gracias porque tú te acercaste a nosotros, Señor, y nos compraste con un alto precio. Ayúdanos, Señor, en tu gracia y en tu misericordia a vivir este año, a vivir hacia adelante con un gozo y una alegría que nos permita ser verdaderos embajadores tuyos aquí en la tierra. A representarte como lo que tú eres, Señor. Que cuando pasemos por situaciones difíciles, podamos verte a ti trabajando y obrando en nuestra vida. Que nuestro gozo esté centrado en ti. Padre Santísimo, que tú derrame tu Santo Espíritu esta mañana aquí y que nosotros podamos sentirte y verte y que nuestro gozo de aquí en adelante a terminar este año sea centrado en ti. En el nombre de Jesús. Amén.